La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y vamos a seguir estudiando el tema de la salvación. La salvación es el paquete, el mayor regalo en la gracia. Dentro de la gracia, lo más grande, lo más completo se llama la salvación. La salvación también contiene la capacidad de limar asperezas entre los creyentes, como de lubricar las fricciones entre las relaciones de los creyentes. Pero hermano, lo más lindo de todo es lo que tiene que ver con la salvación. Le voy a recordar lo que significa la palabra salvación: rescate o seguridad, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar, librar, proteger, hacer salvo, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. En el hebreo dice liberación, algo salvo, auxilio, victoria como de aquí, prosperidad, triunfo, salvar, seguro, libertar o socorrer, favorecer, guardar, libertar, rescatar, vengar. Allí está. Entonces, hemos venido como tratando de dejar muy claro a todo el que pueda escuchar esta enseñanza que la salvación no es solamente el librarnos de la condenación eterna en el infierno, no es solamente eso, es todo lo que usted y yo necesitamos para vivir bien en esta tierra y bueno, en compañía de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén a eso? Pero entonces vimos quién es la salvación, qué es, para qué sirve, para quién es, también vimos para quién es. Cómo se alcanza por la fe. Y vamos a mirar dos cosas: si se pierde o no se pierde, y escuche, si por la fe de otro alguien se puede salvar. ¿Le gusta ese tema? ¿Quiere averiguar eso? ¿Será que por la fe de otro alguien se puede salvar? Averigüémoslo. Averigüémoslo. Vamos a leer Lucas capítulo número 5. Lucas, el Evangelio. El capítulo número 5. Vamos a leer desde, ya le digo desde qué versículo. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. En Cristo mora y permanece el poder para sanar. Amén. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Yo quiero que ustedes noten una cosa, y gracias por estar aquí. Yo quiero que ustedes noten una cosa: en ningún momento el Señor dice: eres salvo. Como si se lo dijo a la que tenía flujo de sangre, como se lo dijo a la hija de Jairo, como se lo dijo a un leproso: tu fe te ha salvado. Aquí le dice: tus pecados te son perdonados. Y le voy a explicar algo que creo que voy a poder ampliar una enseñanza que ya hemos dado, pero que tiene que ver con la diferencia entre el no arrepentido y el sí arrepentido. Resulta que cuando una persona llega a una iglesia cristiana por primera vez, ustedes han visto que Dios haga milagros en una persona que por primera vez llega a la iglesia. Sí, claro. Mire, nos enseña algo y lo hemos visto. Lo que pasa es que no le puedo ni siquiera dar el resumen del estudio, pero hemos visto cómo los milagros es la suspensión temporal de una ley natural para poder que el Señor restaure algo en la vida de una persona. Entonces póngale cuidado. Lo que sucedió en este paralítico y lo que sucede en las personas que ustedes han visto aquí en cualquier otro lugar, que llegando por primera vez, católicos, recatólicos, a veces ni siquiera van a ninguna parte, pero reciben un milagro, reciben sanidad. Lo que sucede es que para poder el Señor sanar esa persona, primero tiene que suspender el poder del pecado en él. Vean, póngale cuidado. Estudiando un poquito el hebreo me di cuenta de esto. En el versículo 20 nos damos cuenta que el pecado como fuente de enfermedad, como fuente de toda enfermedad, y el perdón como único remedio para la recuperación total de la enfermedad. Entonces, esa persona recibe en un momento dado, solo por la necesidad de su sanidad, recibe por la fe suya y mía, por la fe de otros, recibe perdón de Dios para poder recibir sanidad. Eso no le garantiza la salvación. Eso lo único que le garantiza es que Dios le mostró su mano poderosa, que Dios le mostró su favor, que Dios le dijo: mire, este es el camino adecuado que usted debe seguir, el apartarse del pecado, el arrepentirse del pecado. ¿Quién está entendiendo eso? Yo le puedo decir tal vez 2 o 3 testimonios que han sucedido aquí. ¿Alguien recuerda un hombre que llegó lleno de llagas del cuerpo? Un hombre impío, un hombre inconverso, y sentado allí, el Señor me llevó a orar y a decirle que en 40 días recibiría la sanidad. Y a los 3 meses él vino aquí, se me paró aquí al frente en un ayuno de jueves también, y se acercó aquí. Yo se los presenté a la iglesia y los hermanos que se acordaban de él se conmovieron mucho, y él contó que en esos 40 días, después de que se fue de aquí, le dieron una indemnización, le perdonaron una deuda y le regalaron una casa. A partir del día 40, él empezó a sentir que esas llagas empezaron a cerrar, y él llegó a este lugar sin una sola llaga, sin un vestigio de esa llaga que él tenía el tiempo
completo, preciso, 3 años, 3 meses y yo no sé cuántos días, como 22 o 23 días, él lo decía. Pero para poder que suceda ese milagro, tuvo el Señor que suspender el poder del pecado sobre su vida. ¿Qué significa? Que Él le perdonó el pecado en ese momento para poder operar esa sanidad en él. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Él vino unas 4 o 5 veces, yo lo vi algunas veces. Él no volvió a ninguna iglesia cristiana. Por ahí me lo encontré y lo saludé y le dije, ¿dónde está yendo? Ah, es que he estado muy ocupado, es que no volvió. Como la necesidad es sanarlo, y para poder sanarlo hay que desactivar el poder del pecado sobre esa vida, el Señor, por tu fe y por mi fe, puesta en que el Señor sana al que está enfermo, al que trajiste enfermo, el Señor dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Viene la sanidad, porque es que el mismo Señor Jesucristo dice en los versículos siguientes, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿El perdón precede a la sanidad o la sanidad precede al perdón? Acomódelo. Pero sin perdón no habrá sanidad. Entonces entendamos que la cosa más maravillosa que sucede en alguien que no es cristiano para poder que reciba una sanidad es que Dios suspendió, el Señor Jesús suspende de una manera temporal el poder del pecado, le da la sanidad y le da la oportunidad por el testimonio de lo que Dios hizo en él, que se arrepienta y que empiece a caminar en esa nueva vida, en esa santidad, en esa libertad del pecado. Pero si no lo hace, él no es salvo. Le quería leer eso para que se dé cuenta que allí en ninguna parte dice tu fe te ha salvado o la fe de ellos te ha salvado. No. Viendo la fe de ellos dijo, oye, ten ánimo, tus pecados te son perdonados para el momento, para la situación. Si el tipo se levantó de allí y no siguió al Señor Jesús y siguió pecando, salvo no es, salvo somos nosotros. Otro puntico que aprendí leyendo el significado de estas palabras en el griego. Jesucristo tiene poder en la tierra para perdonar pecados y para sanar enfermedades. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es Dios. Así de sencillo. Entonces ya sabe qué se opera en esas personas que vienen por primera vez y que reciben una sanidad. ¿Qué? El milagro de la suspensión temporal del poder del pecado sobre esa vida para que venga la sanidad sobre ella. Si él o ella empieza a buscar del Señor, a llenarse de palabra, empieza a orar, si es guiado por alguien, si es instruido por alguien y él se pega de la mano del Señor, listo, un día va a nacer de nuevo y no solamente va a tener perdón de pecados, sino la salvación. La salvación, ese regalo tan grande de la salvación, hermano. Yo no sé si usted había entendido algo tan poderoso como que la salvación es todo lo que usted y yo necesitamos. Todo, absolutamente todo. Ahora vamos al otro tema que también me parece muy interesante. ¿La salvación se pierde? Vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Un hombre de mucha comunión con Dios le dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Y sabe por qué yo relaciono al Espíritu con la salvación? Porque solo cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, recibimos la capacidad también de reconocer que éramos pecadores. Mientras que usted y yo no nacimos de nuevo, nos decían, vea, esto es pecado. ¿Qué pecado, hombre? Usted que es complicado. Ya está yendo por allá a esas iglesias religiosas, allá esas iglesias evangélicas. No, eso es lo que es muy bueno, la rumba, el licor, las mujeres. Pero solo, hermano, cuando tuvimos la capacidad de reconocer el pecado es porque el Espíritu de Dios había llegado a nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Y el Señor, David le dice al Señor en un salmo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque sin el Espíritu Santo nosotros volveríamos a ser personas naturales que no podemos discernir las cosas del Espíritu. Lo que es del Espíritu no lo podemos hacer.
Filipenses capítulo 2, versículo número 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿por qué viene la salvación? Por fe. ¿Y cómo se conserva? Bueno, lo vimos, ¿sí? ¿Por qué viene la salvación? Por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se conserva? Con la obediencia. Y lo que no se tiene que conservar, ¿para qué conservarlo? Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué me tendría yo que ocupar de algo con temor y temblor si no lo voy a perder? Empiece por pensar en eso. Ocupaos de vuestra salvación, ya tiene la salvación, ocúpese de conservarla. Ocúpese de que permanezca en usted la salvación, ocúpese con temor y temblor, como quien la puede perder. ¿Por qué recomendaría la Biblia que nos ocupemos de ella si no se perdería? Si, como lo dice la doctrina de salvos siempre salvos, que es una doctrina que se mudó a otra, ya los del apóstol de la gracia, supergracia, ahora es la iglesia de Jesucristo mujer. ¿No han escuchado eso? Jesucristo mujer. Ellos descubrieron que Jesucristo era una mujer, la esposa del apóstol de la supergracia, entonces ahora dice que ella es Jesucristo. Como el que decían que no iba a morir, murió. Entonces ahora el engaño continúa. Ellos dicen que no hay temor de perder la salvación, porque después de recibida la salvación no se pierde, por más que hagamos y deshagamos. De hecho, el Señor me dio permiso de escuchar algunas enseñanzas, las más importantes de Él, y Él desafiaba a los que lo seguían a Él a tomar licor. Los desafiaba. Si ustedes tienen fe en la gracia, si han conocido la gracia, compruébelo, haciendo lo que los ciegos, Él nos llama a los ciegos, nos llamaba porque ya murió, lo que los ciegos llaman pecado, compruébelo, hágalo. Péguese una rasquita, salga con una mujer que no es su esposa y compruébele al diablo que usted no le cree a él, que usted cree en la gracia de Dios. Y hablaban de que los ángeles cuidaban nuestra salvación y una cantidad de cosas que la Biblia no dice. Y también hay una doctrina, hermano, una doctrina que surgió paralela a la doctrina de Martín Lutero. Para Martín Lutero, la salvación se pierde, según lo que él nos enseñó, tomado de la Biblia. Él enseñaba con Biblia que la salvación se perdía, pero se levantó otra escuela, casi que igualmente fuerte en ese tiempo, que dijo, no, la salvación no se pierde. Dios es todopoderoso y Él al que escogió no lo va a dejar perder. Por más que el tipo se tuerza, no lo va a dejar perder. Esto es equivalente a que Dios nos va a obligar a ser salvos. Y no puede ser. No puede ser. Escúcheme, no puede ser. Esa clase de doctrina dice que nuestra voluntad no vale de nada, que aquí no hay libre albedrío del ser humano, sino que solamente la voluntad de Dios. Y a Dios se le metió en capricho que un asesino es salvo y no importa que se muera matando, lo salva, según ellos. Lo salva porque por allá de jovencito fue a una iglesia y fue salvo. Se olvidó de la iglesia, se olvidó de Cristo, de las cosas de Dios, de la palabra. Se dedicó toda la vida a hacer lo malo. No importa, él es salvo porque una vez recibió a Cristo en una iglesia y él es salvo. No, no es así. Empiece por mirar desde este primer versículo. ¿Para qué cuidar con temor y temblor algo que no se puede perder? Y si Pablo recomienda
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, como quien la puede perder. Pero bueno, sigamos leyendo. Hebreos capítulo número 2. Hebreos. Capítulo número 2. Versículo 1 al 3. Por tanto, como consecuencia de lo que venimos hablando, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe qué es deslizarse? Perder el apoyo, perder la estabilidad de lo que estamos haciendo, deslizarse. El patinador cuando se desliza se cae y pierde puntos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, por favor ponga mucha atención a este versículo número 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Espérese allí. Ya no es Pablo, puede que sea Pablo, nadie se ha puesto de acuerdo en decir quién es el escritor de Hebreos, pero el escritor de Hebreos, alineado con la mente de Pablo, con lo que Pablo recibió directamente de Dios, dice, mire, siempre, durante todas las generaciones, la transgresión y la desobediencia ha recibido su castigo. ¿Cómo viene a decir usted ahora que va a hacer lo que le da la gana y no va a perder la salvación? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí entonces la Biblia nos está corroborando, afirmando que la salvación es un regalo que se puede perder. Porque ¿cómo descuidar algo que no se puede perder? A ver, ¿sería que podríamos decir que se pueden llevar las paredes, los cimientos de este lugar, se los pueden llevar para otro lugar? ¿No? No. Eso es difícil, muy difícil. Entonces, ¿para qué nosotros cuidarnos? ¿Para qué cuidar una cosa que no se puede perder? No hay problema. Pero el escritor de Hebreos dice, si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Le voy a explicar algo. Dios determinó antes de la fundación del mundo, y ese estudio está, búsquelo, no recuerdo cómo se llama, son varios que hablan de esto. El Señor nos visitó antes de fundar el mundo, se dio cuenta de que ustedes y yo, nosotros y los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, íbamos a creer en el Señor Jesucristo. Debido a esa fe, el Señor, antes de que nosotros naciéramos, nos preparó, nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios, para ser lavados por la sangre de Cristo, óigame, y para ser aceptos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que Dios haya garantizado que va a obligar al que no quiere conservar ese regalo de la salvación, que lo va a obligar. No, le voy a decir por qué, y yo sé que usted está bien conectado, como siempre. Si fuera así, nosotros no tendríamos que conocer qué hace parte de esa salvación para disfrutarlo. No tendríamos necesidad de conocerlo. ¿Qué le digo con esto? Que toda la iglesia estaría disfrutando de salud, de paz, de bienestar, de prosperidad, de una economía sobreabundante, si fuera que Dios nos obligara a ser salvos. Pero Él te anuncia la salvación, dándote una nueva naturaleza y dándote fe en Cristo Jesús. Y luego te dice
A ver, averigua, estudia. ¿De qué se trata la salvación? Conoce el contenido de la salvación para que conociéndolo creas en ese contenido y puedas recibirlo. Tan no es obligatoria la salvación que muchos cristianos se han muerto sin salud, siendo que la salud hace parte del paquete de la salvación. Se lo estoy comprobando con el significado de la palabra salvación. Muchos cristianos, después de vivir una vida arruinada muchos años, murieron sin siquiera con qué comprar un cajón para hacerse enterrar. Muchos cristianos tuvieron que vivir una vida viendo la desgracia de su familia, la destrucción de su hogar, el desvío de sus hijos. Y ellos no sabían que esa bendición hacía parte de la salvación. No lo creyeron y como no lo creyeron, no lo pudieron disfrutar. Asimismo, la persona que por alguna situación se aparta del Señor y dice, que va, eso de iglesias. Yo viví un tiempo yo me los he encontrado, yo los he vivido, los he conocido y he hablado con ellos. Pastor, un tiempo muy lindo, un tiempo muy hermoso, un tiempo maravilloso, un tiempo excelente, excepcional. Yo me regocijaba. ¿Sabe qué? El Espíritu de Dios me levantaba en la madrugada, me levantaba y yo no quería otra cosa sino orar y era tan feliz. A mí no me daba sueño en el día y eso que dormía 4 horas. Y me levantaba y yo oraba y oraba por mi mamá, por mi papá, por todo el mundo. ¡Qué bendición, pastor! Pero yo no sé. Empecé un problema, empezó una dificultad, una pesadez. Después vino el problema con un ministro, con un pastor, y entonces me trató así. Yo me aburrí. Yo me fui para otra iglesia, ya no me amañé, me fui para otra. Me decepcioné. No volví a ninguna iglesia. Pastor, y hoy estoy más frío que una paleta. Yo ya ni siquiera pienso en ir a una iglesia. No me nace, yo digo ¿a qué? Y yo veo esos tiempos como tan lejanos. Oiga, ¿será que Dios va a obligar a esa persona a que sea salvo? Porque el que Dios va a rescatar, hermano, y le pone atención al Señor, le pone cuidado al llamado de Dios y dice, no, tengo la inquietud de volver, yo voy a volver, algún día yo voy a volver, eso no me deja tranquilo, yo necesito del Señor, pero en estos días, pero ahí está. Pero el que no dice, no, yo ya ni sé a qué. Hebreos, y quise leerle Filipenses porque hay quienes dicen que Hebreos en eso se equivoca. No se equivoca. Hebreos capítulo número 6. Versículo número 1 en adelante. Usted ya conoce ese texto, solo es para reafirmarle este punto de la salvación. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las primeras enseñanzas. ¿Cuáles fueron las primeras enseñanzas? El bautismo, el hablar en lenguas, la imposición de manos, la unción con aceite. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya no necesitamos estar untados de aceite para saber que somos ungidos por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿O no? Hay gente que se ha hecho bautizar 4 veces, va, se da una vuelta al mundo y vuelve a una iglesia y se hace bautizar de nuevo, ya era bautizado. Después de algunos años se da otra vueltecita por las fiestas del pueblo, por ahí, se aparta unos meses, unos años y vuelve a otra iglesia cristiana y se vuelve a hacer bautizar. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, ¿qué haremos? Ir a la perfección. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible para los que juegan con la salvación, escúcheme, está hablando de los que juegan por la salvación, con la salvación, por la religiosidad que en ellos hay, que están entrando y saliendo, que están jugando. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quién es este? ¿Un cristiano, sí o no? ¿Qué pasó? Otra vez, ¿quién gustó del don celestial? ¿Quién fue iluminado? ¿Quién fue partícipe del Espíritu Santo? Pues yo. ¿Usted también? Eso. Versículo número 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, viendo milagros. Disfrutamos de la palabra y vimos milagros y recayeron, repetidas veces, al final se fueron para el mundo, se soltaron de la mano del Señor. Porque yo le voy a repetir algo que ya le he enseñado. El cristiano puede equivocarse muchas veces, que si después de cada equivocación vuelve al Señor, se aferra del Señor, su salvación está garantizada. Porque aquel que usted busca y que yo busco después de cada error, se ha comprometido en perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Hola. El problema es que el cristiano, decepcionado del hombre, porque el hombre no hizo lo que él pensó que tenían que hacer, lo que él quiso, porque no funcionó de acuerdo a sus pensamientos o creencias, se decepcionó de los hombres, se apartó de la iglesia, hablando mal de las congregaciones, diciendo esto o aquello, y apartándose de las congregaciones, en su casa no volvió a orar, no volvió a tomar la Biblia, le dio la pereza, porque es que no es, hermano, el cuento de que no, yo no voy a una iglesia, pero estoy aferrado de Cristo. No, no es así. Por eso el Señor estableció las congregaciones, para que nosotros pertenezcamos al cuerpo local de Jesucristo, a la iglesia local de Jesucristo, para que hagamos parte del cuerpo del Señor. El que está desconectado del cuerpo del Señor está en peligro, se va a morir. Dice, y recayeron, mire esa palabra, es imposible que gustaron de todas estas cosas y luego recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La mala noticia para esas personas que hoy, cubiertos con una bandera mentirosa del Evangelio, diciendo que son cristianos, la mala noticia para ellos es que están en peligro de condenación. Su salvación está en peligro. Aquellos que andan con la corriente del mundo, que celebran todo lo que el mundo celebra, que participan del pecado, que se mueven como personas naturales, que no respetan a Dios, que no respetan ni obedecen su palabra, que hacen lo que se les da la gana, que obedecen lo que quieren como si fuera mandamiento de hombre, que no le creen sino a su alma y a sus propias convicciones. Yo cómo no. Podría estar todo el día arrodillado en una iglesia. Si no hace lo que el Señor Jesús dice, si no obedecemos, porque, y es ahí donde podemos, hay unos versículos antes, es hermosa la Biblia, unos versículos antes dice capítulo 5 de Hebreos, versículo 7, 8 y 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire que el Señor Jesucristo fue enseñado en temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y hay quienes pretenden decir que no necesitan ser obedientes a la Biblia, a la palabra, porque ya son salvos. Y salvos una vez, siempre salvos. Y están enseñando a otros que es posible ser salvos sin obediencia, porque ya el Señor nos designó, nos predestinó para salvación. Así que, cuando sea necesaria una mentira, no. La gracia y la salvación son el carnet para pecar, según ellos. Pretenden hacerle creer a mucha gente que no hay necesidad de obedecer, que siguen siendo salvos. Es mentira. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Y habiendo sido perfeccionado, como usted y como yo, estamos siendo perfeccionados en la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No nos equivoquemos, la salvación se puede perder. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a permanecer en Él, que nos dé la capacidad de obedecer su palabra. Le estoy comprobando que los que pretenden hacerle creer a otros que sin obediencia se puede conservar la salvación es mentira. Es diferente que usted y yo seamos víctimas de herencias de maldición y que muchas veces hayamos caído en esa iniquidad que nos heredaron nuestros padres, pero siempre volviendo al Señor le decimos: Señor, ¿sabe qué? Desbaráteme, haga lo que tenga que hacer, voltéme al revés, pero no quiero seguir desobedeciendo tu palabra. Sé que estoy desobedeciendo tu palabra, pero no tengo la capacidad en mí para ser obediente. El Señor te garantiza que el que inició la buena obra es poderoso para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Pero el que dice: no, ¿qué va? Estamos en la gracia, sin obediencia nadie alcanzará salvación. La Biblia dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A quién? A Cristo. Entonces nunca se deje engañar, jamás se deje engañar. El día que alguien venga y le diga: no, ¿qué va? Lo que pasa es que la gracia no es entendida. La gracia es que si usted es salvo, ya nadie le puede quitar la salvación. Sí, yo mismo puedo despreciarla, yo mismo puedo apartar de mí la salvación. ¿Cómo? Si empiezo a desobedecer, si empiezo a hacer lo que se me venga la regalada gana, si empiezo a hacer lo que a mí se me ocurra, pasando por encima de la Biblia, ignorando lo que dice la palabra. Porque es que el que predica no me cae bien y entonces por eso yo no tengo por qué obedecer. Es que me da rabia como él predica, pero te está predicando la verdad. Y no es a un hombre al que tú y yo tenemos que obedecer, es a Cristo y a su palabra, a su nombre. Te lo estoy diciendo. Es imposible que el que empezó a desobedecer y a hacer lo que se le pegó la regalada gana, después de que se desconecte del Espíritu Santo, después de que el Espíritu de Dios se vaya, es imposible que Cristo vuelva otra vez a hacer su obra redentora para volver a salvarlo por segunda vez. No. Y ese es el riesgo. El riesgo es que el que se aparta del Señor Jesús empieza a hacer lo que al Señor le desagrada, y un día el Espíritu Santo dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. No. Si no me quiere, si no aprecia la salvación, si no la cuida, si no se ha guardado de no deslizar, de no guardar una salvación tan grande, listo, la despreció, no la quiere. ¿Por qué le voy a tener que dar a alguien? ¿Por qué Dios tendrá que obligar a alguien a que acepte algo que no quiere? El Señor es un caballero. Mire, aprenda esto del Señor. Dios no obliga a nadie que no quiere, pero tampoco, hermano, deja esperando al que quiere, tampoco. Tampoco le dice que no al que clama a Él. La salvación se puede perder. Te estoy dando textos bíblicos que no dejan lugar al engaño, a la mentira, a la confusión. No, no. La salvación se puede perder y no es porque alguien te haga una brujería o porque alguien... No depende de nadie más, depende de ti y de mí. ¿De quién depende? Ya recibí la salvación, ¿usted también? ¿Ya le dieron la noticia de que es salvo? Eso, cuídela, así como dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo nos vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Que a nosotros no nos costó nada, pero que a Jesucristo le costó todo, su vida hasta la última gota de su sangre. Y que alguien pretenda decir que puede pisotear al Hijo de Dios, que puede tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, que puede afrentar al Espíritu de gracia y que Dios tiene la obligación de salvarlo de todas maneras, ese no ha entendido ni siquiera lo más básico de la palabra. No. Tengo otra cosa que decirle, pero quiero explicarle esto.
yo creo, mi hermano, que son dos cosas muy importantes las que debemos de guardar de todo este estudio, de este microestudio de la salvación. Una de ellas, que la salvación encierra todo lo que usted necesita. Otra vez, a ver, ¿qué necesita usted? Piense, como ser humano, ¿qué necesita en esta tierra? Físico, económico, emocional, espiritual, ¿qué necesita? La salvación es el paquete más completo que usted y yo podamos tener. Todo está dentro de la salvación, su estabilidad emocional, su salud emocional, su sanidad del alma, la paz, la prosperidad financiera, la estabilidad de la familia, el respeto en la familia, el amor en la familia. Todo lo contiene la salvación, todo lo contiene la salvación. La salvación no es únicamente el salvarnos de la condenación eterna en el infierno, no. La salvación es salvarnos de las enfermedades, de la ruina, de la depresión, de todo lo que el diablo diseñó a través del pecado del hombre. El pecado del hombre vino al hombre y con ella vino la desgracia más terrible. Ya no. La Biblia dice que ya no hay pecado en aquel que fue justificado por la sangre de Cristo. ¿Usted cree eso o no? Pues entonces entienda que ya con la ausencia del pecado también está la ausencia de las consecuencias de ese pecado. Usted tiene derecho, como hijo de Dios, a tenerlo todo en esta tierra, suficientemente como para vivir bien. No le estoy diciendo que todos tenemos que ser multimillonarios. No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe una razón bien sencilla por qué Dios no le va a dar a todos los cristianos que sean multimillonarios? Él lo podría hacer, y en el mundo hay riquezas suficientes para que todos los cristianos manejáramos miles de millones de pesos. Pero ¿sabe por qué el Señor no lo hace? Porque hay una ley, una de las muchas leyes a través de las cuales la Biblia se mueve y establece orden en nosotros, es la capacidad. Dios no le va a dar a alguien que no tiene la capacidad de manejar 1.000 millones de pesos, Dios no le va a dar 1.000 millones de pesos. Pero lo que sí dice la Biblia es que Dios nos ha dado la capacidad y la posibilidad de vivir bien en esta tierra. Y bien es bien. Ese cuento, hermano, de que estoy ahí afligido por la pobreza, porque es que el diablo, como ya soy salvo, entonces el diablo me agarró la economía y pues que se lleve todo lo que quiera. No, hermano, al diablo no le pertenece nada. El diablo no es el dueño del oro y de la plata, es mi Señor Jesucristo. Y a veces la gente dice, no, que el diablo me dio dinero. El diablo no le dio nada, hombre. Que se lleve lo que es de él. El diablo no le dio. El pobre diablo no tiene bolsillos para guardar dinero. Lo único que tiene, hermano, es una certeza de condenación. Usted y yo tenemos certeza de salvación. La esperanza bienaventurada de que todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo Jesús. Se encuentra en Cristo Jesús. El Señor Jesús lo ganó para mí y para ti. En la cruz del Calvario Él hizo una obra perfecta, completa, y nada le falta al creyente. Y dos, esa verdad poderosa, la verdad de que la salvación es un paquete completo. Y dos, no descuidemos la salvación. No nos costó nada, está en nosotros la salvación, hace parte de nuestra vida, sí, por la fe en Cristo Jesús y por la obediencia que usted está dispuesto a tener, a observar y a ir creciendo en esa obediencia. Cuidémosla, cuidémosla. Mi papá decía, mi hijo, no regale las cosas, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Cuando me veía dando clases de música gratis, no regale las cosas. La gente estima cuando usted le cobra un precio. Pues déjeme decirle que ese no es el pensamiento del Señor. El Señor ganó la salvación a un precio muy alto, precio de muerte, de sufrimiento, de padecimiento, de tribulación, de humillación. Pero a Él le plació dártela a ti, dármela a mí regalada. La salvación vino a nuestra vida como un regalo. Es tan cara que no hay precio en el mundo para comprar la salvación. Así que la única manera de que Dios nos pudiera dar la salvación a usted y a mí es a través de un regalo.
no nos costó nada. No siga pensando que usted tiene que pagar un precio para... No, ya es salvo. Más bien déjese perfeccionar por el Señor. Hola. Déjese perfeccionar por el Señor. Sea obediente a la palabra. Y si alguien viene a reprenderlo, a corregirlo, vaya, mire qué es lo que le dijo su hermano, agradézcaselo y conforme a lo que diga la Biblia, corríjase. Eso es permanecer en la salvación, eso es conservar la salvación, eso es no descuidar la salvación. Y la Biblia nos está diciendo, no descuide una salvación tan grande que por ningún precio después la podría comprar. Póngale cuidado que hoy en día, cada día, menos iglesias predican de salvación. No me pregunte por qué, no lo sé. Pero cada día que pasa, menos iglesias, menos congregaciones predican de salvación. Prosperidad, bendición, palabra profética, actos proféticos, pero no se habla de la salvación. Y la gente desordenada y la gente desobedeciendo y la gente amargada en esas congregaciones, odiándose el uno al otro, no se hablan. Y de eso no se trata. Esas cosas no se hablan. Solamente actos proféticos, palabra profética, prosperidad. No, hermano. Lo más grande que usted y yo tenemos en Cristo, que es el regalo de nuestro Dios, lo más grande es la salvación. Y ya somos salvos. ¿Usted es salvo? Oremos, ¿sí? Oremos. ¿No? Demos este tiempo para orar. Si usted es de esas personas que creía que la salvación no servía sino para librarnos del infierno y que aquí en la tierra teníamos que sufrir como los más terribles, no, hermano, no. Recuerde, incluya lo que le hace falta a usted, inclúyalo en el paquete de la salvación. Todo está incluido allí. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, poderoso Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy nos dirigimos a ti, Padre bendito, porque queremos renovar nuestro entendimiento. Queremos renovar nuestro entendimiento en ti y en tu palabra, precioso Dios. Padre, si alguno de nosotros tenía como concepto bíblico, Señor, el hecho de que la salvación solamente me salvaba del infierno, solamente me libraba de la condenación eterna, Padre, hoy queremos reformar, Señor, hoy queremos renovar nuestro entendimiento en el poder de tu palabra. Señor, en la verdad de tu palabra, Padre, de hoy en adelante vamos a incluir dentro de ese paquete de la salvación, Señor, la salud, la paz, la prosperidad, la libertad, Señor, y todas las cosas que necesitamos en esta tierra, la restauración de todas las cosas, Padre, porque aún en el Antiguo Testamento tu palabra dice que tú restaurarás lo que ya pasó, mucho más ahora, Señor, en la gracia, mucho más ahora en la salvación. Mucho más ahora, Señor, que nuestro Señor Jesucristo lo ganó todo en la cruz del Calvario para nosotros, podemos creer, Padre bendito, que tú, Señor, nos proveíste de todas las cosas para vivir bien en esta tierra. Mi hermano, ¿qué te hace falta? Mi hermana, ¿qué te hace falta? ¿Qué le hace falta a tu familia? A ver, pídeselo al Señor a través de la salvación. Dile, Señor, tú me has dado una salvación y dentro de esa salvación está incluida esta necesidad que yo tengo, esta necesidad que tiene mi familia, esta necesidad que tenemos todos nosotros, esta necesidad que tiene la iglesia, Padre. Creemos, Señor amado, que la salvación es algo maravilloso, es lo más completo que tú le has dado al ser humano para que en esta tierra viva excelentemente. Nosotros rechazamos, Señor, pensamientos de religiosidad, pensamientos de abandono, pensamientos como que tú, Señor, te olvidaste de algunas cosas y solamente proveíste, Señor, para libertarnos allá en la otra vida de la condenación eterna, Padre. Pero tú lo pensaste todo, Señor, tú lo hiciste todo y a través de Jesucristo pagaste el precio total por todo lo que necesitamos en esta tierra. Señor, yo te pido que a mi hermano, a mi hermana, Señor, que tiene alguna necesidad económica, alguna necesidad de salud, Padre, que tal vez está oprimido, que tal vez está angustiado en su corazón, que no ha podido dormir en los últimos días, Padre celestial, que siente, Señor amado, que la situación está cada vez más difícil, Padre bendito, permítele conocer esta verdad, permítele creer en ella, Señor, Padre, y revélate, Señor, manifiéstate a él o a ella, Señor, con la verdad de tu palabra, con la manifestación de ese milagro poderoso,
porque tú, Señor, Padre bendito, tienes la mesa servida, esa mesa que es completa para todo lo que necesitamos, para todo lo que nos hace falta. Bendito Dios de gloria. Gracias, Señor. Gracias por esta verdad. Gracias, Señor, por el entendimiento que le das a la iglesia. Gracias, poderoso Padre. Ahora queremos pedirte, Señor, si alguno de nosotros está descuidando la salvación, Padre, si alguno de nosotros, Señor, en algún área de nuestra vida estamos desobedeciendo tu palabra, ayúdanos a entenderlo, poderoso Dios. Ayúdanos a recapacitar, bendito Dios de gloria. Señor, alumbra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, la verdad de lo que estamos haciendo, Padre celestial, para que no haya desobediencia en nuestra vida, para que a través de la obediencia, Padre, podamos conservar todos los días de nuestra vida esa salvación tan grande, y que no la descuidemos ni nos deslicemos, Señor, en el engaño de la mentira, en el engaño de la desobediencia, Padre bendito, porque tal vez, Señor, por darle gusto a nuestra carne, alguna desobediencia podemos estar cometiendo, pero nos apartamos de allí en el nombre de Jesús. Nos apartamos de allí, Señor. No aceptamos ninguna desobediencia, Padre celestial. Confiamos, Señor, que tú que iniciaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, mostrándonos, Señor, la verdad de tu palabra, mostrándonos, Señor amado, aquello que te está desagradando hasta el día de hoy. Padre, ninguno de nosotros queremos perder esa salvación. Ninguno de nosotros, ninguna de mis hermanas, Señor, quieren, Señor, caer en condenación. Por el contrario, queremos, Señor amado, conservar aquel regalo hermoso, Señor, que tú ganaste a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, aquel regalo maravilloso, completo, Señor, como es la salvación. Señor, nos aferramos a esa salvación, aceptamos esa salvación y vamos a cuidarla, Padre, todos los días de nuestra vida, bendito Dios, apartándonos, Señor, de la obra de la carne, apartándonos, Señor, de la mala intención, del mal pensamiento, apartándonos, bendito Dios, de todo aquello que te desagrada. Padre celestial, Señor, libéranos, Señor, de toda herencia de maldición, Padre, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros, todos nosotros podemos estar desobedeciendo algunas de tus mandamientos a través, Señor, de la esclavitud que trajo a nuestra vida las maldiciones generacionales. Padre, si alguna maldición generacional hay en la vida de mi hermano, de mi hermana, en mi vida, Señor, si algo, Padre, me está arrastrando a la desobediencia, Señor, herencias de engaño, de mentira, herencias de prostitución, herencias de inmoralidad, herencias de robo, herencias, Señor, Padre bendito, de ira, de amargura, Padre celestial, límpianos, Señor, límpianos, liberta nuestra vida, Padre, a través de esa salvación, haznos libres, Señor, de todo aquello que nos esclaviza a la desobediencia, de todo aquello que nos puede estar esclavizando, Señor, a la resistencia a tu palabra, poderoso Dios, Señor. Hoy reconocemos que es tu palabra, hoy reconocemos que eres tú, Señor, hablando a nuestra vida. Hoy reconocemos, Padre celestial, que sin santidad nunca te podremos ver, que sin obediencia, Señor, nunca podremos conservar la salvación, y que sin salvación, Señor, jamás podremos disfrutar de la vida eterna junto a ti, poderoso Padre celestial. Señor, gracias por un regalo maravilloso, por un regalo tan completo como esa salvación. Gracias, Señor, porque no la merecíamos, ni siquiera la esperábamos, Señor, pero nos la has dado, Señor, y nosotros la aceptamos, y Señor, nos comprometemos de hoy en adelante a cuidar esa salvación, que es lo más grande, el más grande regalo que hemos recibido, Señor, a través de tu gracia, a través de tu amor por nosotros, precioso Dios. Nos comprometemos, Señor, a guardarla, a cuidarla. Nos comprometemos, Señor, a permanecer en obediencia y a ser perfeccionados en esa obediencia. Señor, vamos a ser consecuentes, Señor, vamos a ser obedientes, Rey del cielo, por el poder de tu palabra, y te pedimos, Señor, que toda maldición generacional caiga de nuestra vida ahora. Los que estamos aquí, los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, clamamos a ti, Señor, para que sea destruida en nosotros, Señor, toda maldición de iniquidad, toda maldición generacional, de ruina, de miseria, de escasez, de desgracia, de mentira, de robo, Señor, de inmoralidad, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, conforme a esa verdad, yo declaro sanidad, yo declaro salud divina sobre cada vida, aquí y en cualquier lugar del mundo, Señor. Yo declaro salud divina para cada hombre, para cada mujer que ha escuchado esta palabra y la ha creído, Señor. Yo declaro prosperidad, declaro que el estancamiento financiero ya no tiene lugar, ya no tiene poder ni autoridad sobre los hijos y las hijas de Dios. Declaro que ningún espíritu inmundo puede permanecer en la vida de los hijos y de las hijas de Dios, porque tú, Señor, en la salvación nos garantizas libertad, libertad de demonios, libertad de opresiones demoníacas, libertad de maldiciones. Así que demonios, espíritus inmundos, se van a lo profundo del abismo, sueltan las vidas de estos hijos, de estas hijas de Dios, se apartan de
su lado, ya no pueden influenciar la vida de ningún cristiano ni cerca ni lejos. Se van a lo profundo del abismo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda ruina, toda miseria se va, se aleja de nosotros, porque la salvación toma poder en aquellos que la conocemos y la creemos, en el nombre de Jesucristo. Y por el poder de tu resurrección, Señor, declaramos vidas bendecidas, sanas, poderosamente sanas, libres, prosperadas, Rey de Gloria. Señor, restaura las familias, restaura las vidas, Dios mío, restaura ese jovencito, esa jovencita, restaura la libertad en aquel, Señor, que ha caído en drogadicción, en aquella que ha caído en alcoholismo, Señor, en prostitución. Padre, restaura todo lo que el diablo había dañado en la familia cristiana, en la familia, Señor, de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel ministro, de aquel servidor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, y nos declaramos, Señor, libres, sanos, prosperados, bendecidos. Declárelo conmigo. Nos declaramos en tu bendición, nos declaramos disfrutando cada parte de tu salvación, Señor, todo lo que hace parte de esa salvación que tú nos diste, Señor Jesús, que ganaste para nosotros en la cruz. Lo queremos disfrutar todos los días de nuestra vida, con nosotros y con toda nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, poderoso Padre, gracias, maravilloso Jesús, gracias, Espíritu Santo. A ti la gloria, el honor y la alabanza desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.